Esta palabra. Esta palabra ha hecho demasiado movimiento en internet, desde ofensas hasta humor. Es posiblemente la palabra ofensiva más repetida a lo largo de la historia moderna del internet, aunque tenga sus orígenes en la segregación racial, en donde a la gente negra se le categorizaba como negro, que viene de la palabra en latín niger, con una sola G, que significa oscuro o de tonalidad negra. Aunque claro, se puede justificar diciendo que es humor. Si no, pregúntele a Fernanfloo, a Filthy Frank o al amigo más blanco que tengas. Por alguna razón. En nuestra generación, el racismo tiende mucho más a ser visto como algo directamente estúpido, sin sentido. Y quizás sea por eso que se ha optado por adoptar una palabra tan sensible como algo tan cotidiano. Pero esto no está bien, ¿no sí? ¿Podemos realmente justificar agresiones ofensivas de diversas fuentes porque está chistoso? Ignorando la opinión de niñas blancas estadounidenses de 14 años, hay gente que se puede ofender por el uso de algunas palabras porque, quieras que no, vienen de un contexto no precisamente agradable para ciertos grupos. ¿Y por qué las usamos? ¿De verdad tragedia más tiempo es igual a comedia? Digo, nos reímos de otras cosas como el 11 de septiembre de Estados Unidos, y si lo ves objetivamente en el estándar de moral actual, fue una cosa horrible, por mucha risa que te dé decir que canónicamente los Minions fueron contratados por George Bush para el atentado. Pero bueno, ignorando a los Minions, por favor, hoy en el mierdero show de Michiru Utawa debatiré conmigo mismo si es que el humor negro de verdad es humor o si solo estamos siendo unos hijos de I don't know what I'm doing. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh hey, nigga. What? You're about to experience a nigga move. I'm just a nigga with a rocket launcher. Por favor, amigo, te chuparé el pene. Bueno, para empezar, me gustaría que estuviéramos en la misma página. Definamos el humor, lo chistoso, lo funny. The memes. El humor se define como la forma de representar o exacerbar la parte divertida y o ridícula de la realidad, y básicamente la usamos para evadir nuestros problemas, encontrando lo gracioso de todo, lo bueno y lo malo. Muy importantemente lo malo. Nuestra naturaleza humana nos pide encontrar el ridículo en lo malo para poder soportarlo. Mira por ejemplo el Día de Muertos en México. Ver a la muerte como una señora de vestimenta rimbombante para reírnos de lo inevitable, el miedo primordial de la vida. Entonces, ¿es eso? ¿Nos reímos del racismo practicando el racismo irónico? Bueno, quizás sí, pero esto no lo termina de justificar. Así que entremos más en el agujero del conejo. Imagina que tienes 2 vacas. Bueno, no, vayamos con algo más acorde al video. En este gráfico podemos ver 2 objetivos. El payaso te representa a ti, y los 2 objetivos representan si la broma es ofensiva o si toca un tema delicado. La bala siendo el chiste. Entonces, un chiste que apunta a ser ofensivo es una burla. Aquí entran por ejemplo todos y cada uno de los memes que se burlan de alguna manera de algún famoso. Si la bala da en los temas delicados es lo que conocemos como humor negro. Chistes que tocan la muerte, minorías y demás temas peligrosos para la monetización que no tengo. Pero también existe la posibilidad de que el payaso Lee Oswald falle el tiro y se haga un chiste blanco, uno que no ofende a nadie pero se ríe más de la situación que de la persona que la sufre. ¿Y qué pasaría entonces si John y Jacqueline mueren? Bueno, cuando un chiste es tanto ofensivo como dirigido a un tema delicado no es un chiste, directamente es una ofensa. Y para ello tenemos que ponerle un ejemplo y estudiarlo un poco más a fondo. Quisiera que habláramos de Franco Escamilla. El señor Franco Escamilla es el comediante mexicano más famoso y exitoso de la época actual, al menos en su país, y tiene cierto contenido que me ayudará a explicar el contenido de este video. Sin embargo, no me gusta. Pero el punto es, hace ya un tiempo salieron a la luz videos de los 15 años de su hija, una niña llamada Azul que parece padecer de sobrepeso, cosa que no sería relevante en lo absoluto de no ser porque su padre, el señor Escamilla, tiene como tema recurrente el reírse de minorías, incluida sobre todo la gente gorda.
Entonces Internet tomó esta extraña posición de héroe vengador que tienden a tomar los internautas en los momentos más innecesarios y empezaron a atacarla. Por gorda. Dejemos algo en claro desde ya. Esto no es gracioso. Sí, puede que te haga gracia que ataquen a una niña por ser gorda y puede que te dé risa que un comediante que ha hecho muchos chistes de cierta índole de la nada se le esté regresando. Pero el hecho de que las consecuencias se las esté llevando una niña no es justicia poética, es acoso. Recordemos el gráfico de Kennedy. Aquí el chiste está siendo ofensivo porque más que hacer humor directamente la estaban insultando. Y está tocando un tema delicado, y esto muy pocas personas lo vieron, porque lo delicado aquí no es que la niña tenga o no sobrepeso, es que es una niña. Y también que la estaban atacando por gorda y mira, yo no estoy aquí para defender al señor Escamilla. Repito que su contenido no me gusta y no me hace gracia. No me ofende, pero no me agrada. Pero esto no es por él, es por la niña. El acoso que puede recibir alguien en respuesta a una actitud que molesta a cierto grupo es grande, pero cuando el internet tiene la oportunidad de vengarse, muy entre comillas, en un punto que claramente va a doler, lo van a atacar, sin considerar en lo absoluto el hecho de que están atacando a una niña festejando su cumpleaños. Es caricaturescamente malvado. Pero regresando al tema del humor, veamos en retrospectiva. ¿Esto significa que el señor Escamilla debería dejar de hacer chistes de gordas? No creo, la verdad. Aquí estamos viendo algo del gráfico que, aunque esté a simple vista, no lo vemos del todo o no lo tomamos mucho en consideración. La bala va dirigida a una persona. El humor se ríe de personajes o de situaciones de personajes. Y sí, los chistes de entre comillas gordofóbicos del señor Franco son ofensivos y tocan un tema delicado, pero van hacia personas inexistentes. Nadie fue personalmente herido por ninguno de sus chistes, mientras que con su hija, por muy chistoso que pueda ser lo que digan algunas personas, sigue habiendo una víctima de acoso. Y a final de cuentas, cuando sí es humor, no podemos limitarnos a prohibir los chistes negros. Todo el humor se basa en reírnos de la vida y qué es la vida sino la sociedad en la que vivimos. Incluso los chistes más blancos tienen una víctima, ya sea inventada o no. Si prohibiéramos el poder dirigir el humor, no podríamos ni siquiera reírnos de un video de caídas chistosas. A final de cuentas, alguien se está cayendo, y por mucho que le duela, es gracioso. Bueno, depende de la gravedad de la caída. Tiene que haber una víctima por cada chiste. No nos reímos de la lluvia, nos reímos de que alguien se moje por ella. Entonces, por mucho que no me dé risa, creo que el señor Franco Escamilla debería seguir haciendo humor negro. Pero, ¿cómo aplicamos esto a nuestra bella palabra? Ya vimos que el decir algo incorrecto puede no ofender a nadie siempre y cuando no estemos dirigiendo lo incorrecto hacia una posible víctima. Pero, claro, incluso gritar un insulto racial al aire es problemático. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Bueno, fijémonos en el... Si alguien en la calle te dice, eres un imbécil, sería muy normal que te ofendas, que te enojes o que te dé miedo. Sobre todo si el que te lo dice es negro. Pero si un amigo te lo dice es muy posible que te rías, que lo insultes de vuelta o que sencillamente no te importe. Pero no te vas a ofender. No es una situación para que lo hagas. No en ese contexto. Cuando la gente en internet se ofende de las cosas más ridículas, muchas veces obvian el contexto. Y al no tenerlo en cuenta, tienden a tomarlo 100% con las connotaciones ofensivas de las palabras. Digo, existen personas en Estados Unidos que se enojan porque dos personas negras se hablen en su slang, cosa que de hecho sí es algo racista. Pero entonces, ¿qué mierda pasa con decir ni? ¿Cuál es la conclusión? ¿Podemos decir la N palabra en un contexto de humor? Pues... no realmente. Si quieres la conclusión final del video, aquí está. No hay manera de justificar decir insultos raciales. Punto. De hecho, diría que ninguna clase de insulto es justificable. Pero expliquémoslo un poco más a fondo. El humano busca justificaciones a sus actos en prácticamente todo lo que hace. Pero parte de lo que nos hace humanos, creo yo, es el hecho de que somos bastante inexplicables. Sí, comemos porque necesitamos energía y respiramos porque necesitamos oxígeno, pero realmente las hormonas que nos hacen sentir felicidad no son tan exageradamente vitales. Sí, un desorden de serotonina te puede dar esquizofrenia y matarte, pero me refiero a que en sí no es una sustancia que necesite algún tejido para, yo qué sé, generar energía. Sin embargo, hemos evolucionado de manera que no queremos ser felices, lo necesitamos. Y parte de lo inexplicable que creo que somos es que
Todos somos tan distintos que se podría decir que la felicidad no tiene una fuente. Hay gente que se ve atraída por cuidar plantas, por tocar un instrumento o por jugar videojuegos. Y al mismo tiempo hay personas que se ven sumamente atraídas por la idea de nunca realizar esas actividades. Al tener experiencias y gustos tan únicos, pareciera que cada quien se inventa su fuente de serotonina. Y aunque me pudieras justificar que hay acciones que compartimos todos que nos generan serotonina, como comer o el sexo, seamos honestos. Tener como fuente principal de serotonina la comida y la lujuria es algo sumamente insano. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los putos negros? Soy un fiel creyente de que las palabras nos ofenden tanto como lo permitamos, aun cuando son insultos dirigidos a características personales que nos puedan molestar de verdad. Y eso es algo que yo puedo cumplir al pie de la letra, pero eso no significa en lo absoluto que todos puedan verlo así y no podemos juzgar a la gente por sentirse mal. Dependiendo del contexto. Pongamos un escenario hipotético. Estás en la calle hablando con un amigo y lo insultas con una palabra sensible para alguna minoría. Una Karen te escucha y te grita enfrente de todas las personas a tu alrededor porque no deberías estar usando esa palabra. Posiblemente creas que la Karen es una señora ridícula haciendo un drama por una cosa que no le afecta. Lo mismo pasaría si fuera una niña blanca de 14 o un asiático. Pero, ¿y si fuera una persona negra? ¿Y si no fuera una persona, sino un grupo de personas? Como digo, no hay justificación para usar esas palabras. Por mucha risa que te dé, eso no es una justificación. No puedes salir de ese problema diciendo, era broma. Pero, ¿y si nadie más escucha? No puedo justificar que las cosas malas y edgys me den risa, pero sí puedo decir que me he reído muy fuerte con memes racistas, homofóbicos y al mismo tiempo me gustan los negros. Y regresando al tema de la serotonina. Bueno, si nos hace feliz y no estamos afectando a nadie, ¿qué tiene de malo? Aunque claro, si un negro escucha, creo que está en todo su derecho de ofenderse. Entonces, ¿tiene algo de malo decirle N-word? Obviamente sí, pero ¿a quién le importa? Sayonara, niggas, no se ofendan por mierda que no les afecta. Y nos vemos en el Valhalla.